Aún me cuesta trabajo recordar esa maldita noche sin sentir escalofríos. Pero tengo que contarlo. Tal vez así alguien más pueda entender lo que vi o evitar lo que me pasó. Todo comenzó cuando me mudé a la Ciudad de México por la universidad. Yo vengo de un pueblo pequeño, donde apenas hay camiones y todo queda a unos pasos de distancia. Así que imaginarán el golpe que fue llegar a esta ciudad gigantesca, con gente corriendo de un lado a otro y con un tráfico que no te deja llegar a ningún lado. Al principio me emocionaba la idea de usar el metro. Me parecía impresionante cómo esas enormes máquinas podían atravesar la ciudad bajo tierra y llevarte de un extremo a otro en minutos. Así que tomé la costumbre de usar la línea 3 todas las mañanas para llegar a la UNAM. Ese día en particular salí más temprano de lo normal porque tenía que estudiar para un examen. Eran casi las 5 de la mañana cuando llegué a la estación Centro Médico y bajé las escaleras hacia los andenes. Todo estaba casi vacío, solo un par de personas dispersas en los extremos. Cuando el tren llegó, el vagón en el que me subí estaba casi desierto, excepto por un tipo en la otra esquina. Era un indigente. Tenía la ropa sucia, el cabello alborotado y murmuraba cosas sin sentido. Al principio no le di importancia. Me senté, me puse los audífonos y esperé a que avanzara el tren. Pero en cuanto entramos a un túnel oscuro y largo, las luces parpadearon y el indigente levantó la cabeza de golpe. Me miró con los ojos desorbitados y dijo algo que me heló la sangre. No los mires, cabrón. Solo cierra los ojos. No los mires. En ese momento pensé que estaba loco, que solo era un tipo con delirios. Pero su voz sonaba demasiado real. Decidí ignorarlo. Pero por pura curiosidad volteé hacia la ventana y ahí fue cuando los vi. No sé cómo describirlo sin que suene a una locura, pero en la oscuridad del túnel había ojos, muchos ojos. No eran reflejos, no eran luces, eran ojos gigantescos, redondos, sin párpados. Brillaban como si estuvieran hechos de fuego o de algún material extraño. Me estaban mirando. El metro iba lento, demasiado lento. Yo no podía dejar de verlos. Sentí que me estaba congelando, que me estaba quedando sin aire. Entonces el indigente gritó otra vez: «Cierra los ojos, cabrón, no los mires, van a ir tras de ti». Yo reaccioné de golpe y aparté la mirada, pero ya era tarde. Ya me habían visto. Cuando el metro salió del túnel y las luces dejaron de parpadear, miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Algo en mi pecho me decía que acababa de meterme en un problema del que no tenía idea cómo salir. Me bajé en la siguiente estación y corrí hacia la salida. No me importó gastar en un taxi, no me importó llegar tarde. Solo quería alejarme de ahí. Pero esa noche, esa maldita noche, me di cuenta de que no podía escapar. No dormí nada esa noche. No podía dejar de pensar en lo que vi en el túnel. Esos ojos no eran humanos, no podían serlo. Pasé el día distraído en la universidad, sin poder concentrarme en nada. Sentía que algo no estaba bien. Cada vez que cerraba los ojos, esos malditos ojos volvían a mi mente. Por la noche, unos amigos me invitaron a cenar. No tenía ganas, pero pensé que me haría bien distraerme. Estuvimos un rato en un restaurante en la Condesa, hasta que empezó a hacerse tarde. Uno de mis amigos me ofreció llevarme en coche, pero me dio vergüenza decirle que vivía en el otro extremo de la ciudad. Así que decidí volver en metro. Sabía que no debía hacerlo, sabía que algo estaba mal, pero aún así lo hice. Tomé la línea 3 de regreso. La estación estaba casi vacía. Me senté en una banca y esperé el tren. Fue ahí cuando lo vi otra vez. El indigente estaba parado en la otra esquina del andén. Me miró fijamente y dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que lo escuchara: «Te lo dije,
ya vienen por ti. Se me heló la sangre. Quise ignorarlo, pero algo dentro de mí me decía que tenía razón. El tren llegó. Subí al vagón. Iba completamente vacío. Las puertas se cerraron y el tren arrancó. Fue en ese momento que sentí esa presencia otra vez, esa sensación de que no estaba solo. El vagón se quedó en silencio, un silencio pesado, casi insoportable. El metro entró en un túnel largo, el mismo de aquella mañana. Las luces parpadearon violentamente y entonces los vi otra vez. Afuera del vagón, en la oscuridad del túnel, había cientos de ojos. No eran solo 2 o 3 esta vez, eran docenas, tal vez cientos, todos observándome. El tren se sacudió violentamente. Sentí un golpe en el pecho, como si algo me jalara hacia la ventana. No podía moverme. Entonces escuché el sonido de las puertas abriéndose. No podía ser. El metro estaba en movimiento. Volteé lentamente hacia la puerta abierta. Y ahí estaban. No puedo describir lo que vi. No tenían forma humana. Eran sombras largas con ojos enormes, llenando todo el vagón. Avanzaban hacia mí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Cerré los ojos con todas mis fuerzas. Recordé lo que el indigente me dijo. No los mires. El tren se sacudió una última vez y de repente todo quedó en calma. Abrí los ojos. Estaba solo. El tren seguía su camino, las luces encendidas como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo, en los asientos, había mochilas, bolsos, celulares tirados, como si las personas que estuvieron ahí simplemente hubieran desaparecido. Llegamos a la siguiente estación y salí corriendo. Me alejé del metro y nunca más volví a pisar una estación en todo el tiempo que viví en la ciudad. Lo más aterrador de todo fue lo que escuché al día siguiente en las noticias. Un vagón del metro de la línea 3 se había desprendido en un túnel y quedó varado durante horas. Dijeron que encontraron el vagón con daños inexplicables. Nunca mencionaron cuántas personas iban en él. Nunca dijeron si encontraron a alguien ahí dentro. Pero yo sé lo que pasó, yo lo vi. Yo sé que ese tren no estaba vacío. No, México. Hay cosas que no se hablan, cosas que la gente prefiere ignorar, aunque pasen justo frente a ellos. Y hay lugares donde no deberías meter los pies, no importa lo valiente que creas ser. Yo y mis amigos lo aprendimos de la peor manera. Todo pasó en unas vacaciones cuando volví a la Ciudad de México y me reencontré con mis amigos de la secundaria. Santiago, Andrés, Valeria, Luis y Camila. Algunos vivían ahí y otros, como yo, solo estaban de visita. Como siempre, terminamos hablando de cosas paranormales, de leyendas urbanas y de los lugares abandonados que la gente juraba que estaban malditos. Uno de esos lugares era la estación abandonada de la Merced. Un amigo nos contó que ese lugar no solo estaba olvidado, sino que tenía historias de gente que desapareció sin dejar rastro. Que algunas madrugadas los trabajadores del metro escuchaban gritos y lamentos saliendo del túnel, aunque ese tramo llevaba años clausurado. Lo normal hubiera sido ignorar la historia y seguir con nuestras vidas, pero no. Entre broma y broma, alguien dijo, ¿y si vamos? Y como idiotas, nos convencimos de que era una gran idea. Esa misma noche llevamos linternas, mochilas con algo de comida y celulares bien cargados. Sabíamos que entrar no iba a ser fácil, pero Andrés había investigado un acceso por una reja rota en la parte trasera de la estación. No nos costó mucho escabullirnos y en menos de 5 minutos ya estábamos dentro. El ambiente cambió en cuanto pisamos los andenes. No había luz, solo un silencio sofocante y un olor raro, entre humedad y algo más, como sangre vieja o carne podrida. La pintura de las paredes estaba descascarada,
Los carteles eran de hace más de 2 décadas y el eco de nuestras pisadas resonaba como si alguien más estuviera caminando con nosotros. Al fondo del túnel vimos los vagones oxidados, cubiertos de polvo y grafiti. Se sentía como si estuviéramos invadiendo un lugar que no quería ser descubierto. Camila dijo que no le gustaba cómo se sentía el lugar y que mejor nos fuéramos. En el fondo, todos estábamos de acuerdo, pero Luis, el más valiente o más idiota, decidió que teníamos que entrar a uno de los vagones. No sean cobardes, solo vamos a ver y ya. Antes de que pudiéramos detenerlo, ya había subido al vagón. Lo vimos moverse entre los asientos con la luz de su linterna reflejándose en los vidrios sucios. Y entonces pasó. Su luz parpadeó, escuchamos un grito y todo quedó en silencio. El vagón crujió como si algo dentro se hubiera movido con él. Nos quedamos congelados. Lo llamamos, pero no respondió. Nadie quería ser el primero en entrar, pero después de varios segundos de absoluto pavor, decidimos ir a ver. Cuando subimos al vagón, lo encontramos en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Lo tocamos, le preguntamos qué había pasado, pero parecía en shock, como si no estuviera ahí con nosotros, y de repente se levantó de un salto y salió corriendo mientras gritaba: ¡Hay algo ahí! ¡Está en el vagón! Nos miramos sin entender qué pasaba, pero el miedo fue más fuerte que la curiosidad. Salimos corriendo detrás de él y nos escondimos en otro vagón. Luis estaba pálido, temblando. Tardó un rato en hablar, pero cuando lo hizo, nos arrepentimos de haber venido. Vi a alguien ahí dentro, o algo. Nos quedamos en silencio. Era una mujer, pero no era normal. Se le quebró la voz. Estaba agachada, mirándome, intentando sonreír, pero como si no supiera cómo hacerlo. Era la cosa más horrible que he visto en mi vida. Mi piel se erizó. Luis respiró hondo y continuó. De repente, empezó a correr hacia mí, pero sin levantarse, casi reptando. Andrés tragó saliva. No me pude mover y cuando estuvo a punto de tocarme, desapareció. El vagón crujió en algún punto del túnel. Nos quedamos en silencio. Y en ese momento, en la oscuridad de la estación, escuchamos un sonido bajo, distorsionado. Un lamento. Nos miramos aterrados. El sonido volvió a escucharse y esta vez estaba más cerca. El lamento siguió sonando. Era bajo, como si viniera de lo más profundo del túnel. Pero lo peor era que no era solo un lamento. Era una mezcla extraña de llanto y risa, algo que no sonaba humano. Nos quedamos paralizados. Nadie quería moverse. Luis seguía temblando, abrazándose a sí mismo. Valeria le susurró que nos largáramos, pero en cuanto lo dijo, las luces del vagón donde nos escondíamos parpadearon. Y entonces la vimos. Allá, al final del vagón, una silueta delgada, agazapada, con los ojos fijos en nosotros. El aire se puso helado. Nadie se movía. La silueta inclinó la cabeza a un lado, como si nos estudiara. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia nosotros. Corría rápido, pero sin levantarse, como un animal salvaje. Todos gritamos. Andrés empujó la puerta y salimos corriendo. Luis tropezó, casi se cae, pero Santiago lo jaló y lo obligó a seguir. El sonido de las pisadas en el metal del vagón seguía detrás de nosotros. Corrimos sin mirar atrás. El túnel era un laberinto de sombras. Nuestras linternas parpadeaban. Todo estaba torcido, como si el espacio mismo quisiera tragarnos. Sentí algo rozarme el cuello, un susurro. No entendí qué decía, pero estaba al lado de mí. Casi lloro del miedo. Corrimos hasta que nuestras piernas no dieron más. Nos escondimos en una zona más iluminada, donde la luz de las farolas de la calle apenas se filtraba por una rendija. Nadie hablaba, solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. Luis lloraba en silencio. Esa cosa sigue aquí.
murmuró. Todos estábamos en shock. No es un fantasma, no es humano, susurró Valeria. El túnel crujió, el sonido de pasos, lentos, caminando en la oscuridad, y luego el lamento. Más cerca, nos levantamos de golpe. Ya no importaba hacer ruido, solo queríamos salir. Corrimos por el pasillo angosto, siguiendo la ruta de salida que habíamos memorizado al entrar, pero el túnel parecía más largo, como si no terminara nunca. «Esto no tiene sentido», gritó Santiago. Andrés tropezó y cayó al suelo. Valeria intentó ayudarlo a levantarse, y entonces sentimos algo, una presencia detrás de nosotros. No nos atrevimos a mirar, pero supe que estaba ahí porque sentí su aliento helado en mi oído. Corrimos, no sé cómo, pero finalmente vimos la salida. La reja por donde habíamos entrado estaba ahí, pero no éramos los únicos corriendo. Atrás de nosotros, en la oscuridad, las sombras se movían. Esa cosa nos seguía. Nos empujamos, saltamos por la reja, cayendo al pavimento. Pero antes de irnos, miré hacia atrás y la vi, agachada en el túnel, observándonos, sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era una boca que se abría más de lo que un humano podría. Y mientras escapábamos, la escuché susurrar algo. No entendí las palabras, pero supe que nunca íbamos a olvidarlas. Nunca. Corrimos como nunca en nuestras vidas. Cuando finalmente estuvimos en la calle, la sensación de opresión desapareció, pero ninguno hablaba. Todos estábamos en shock. Luis no dejaba de temblar. Andrés jadeaba como si se estuviera ahogando. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas. Nos alejamos de la estación abandonada sin mirar atrás. Pero aunque ya no estábamos ahí, seguíamos sintiéndonos observados. Esa noche, nadie durmió. Y al día siguiente, el miedo seguía dentro de nosotros. Pasaron días antes de que pudiera hablar de lo que pasó, pero la curiosidad me mataba. Tenía que saber qué era esa cosa. Así que fui a preguntar a la gente que conocía la estación. No tardé en encontrarme con un ex trabajador del metro. Cuando le mencioné la estación de la Merced, su expresión cambió. Me miró con seriedad y me dijo algo que me dejó helado. Nunca debieron haber ido ahí. Le conté lo que vimos. Se quedó en silencio y luego, con voz baja, me contó la historia que nadie quiere decir en voz alta. Hace años, una mujer fue vista por última vez en ese túnel. Las cámaras la grabaron caminando sola por el andén, pero lo extraño es que nunca se vio que saliera. La buscaron por días. La policía revisó los túneles, pero no encontraron nada, solo su bolso, tirado dentro de un vagón vacío. Desde entonces, trabajadores han reportado verla en la oscuridad. A veces aparece agachada en los túneles. A veces se arrastra entre los asientos de los vagones abandonados. Y algunos dicen que si la ves y corres, no te dejará ir. Cuando terminó de contarme eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nosotros corrimos, nosotros la vimos, nosotros escuchamos su voz. El trabajador me miró con una seriedad que me dejó sin aire. Si la escuchaste hablar, dijo, es porque ahora te recuerda. Me congelé. Desde esa noche he sentido que algo me observa. A veces, cuando estoy solo, me parece escuchar una respiración agitada cerca de mi oído. Y algunas noches, en mis sueños, veo la silueta de una mujer agachada en la esquina de mi cuarto, sonriendo. Gracias por escuchar mi historia. No sé qué hubiera pasado conmigo si ese guardia no me hubiera encontrado a tiempo. Aún pienso en eso y me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Esto me pasó hace unos meses en la Ciudad de México. Vine a estudiar acá hace poco más de un año y todavía me costaba un poco moverme por la ciudad, en especial en el metro, que es enorme
y con tantas líneas que a veces es un desastre entender cuál tomar. Esa tarde tenía que ir a una convención de ingeniería en el World Trade Center. Era obligatoria porque mi universidad estaba participando con un proyecto, así que no podía faltar. Como me quedaba lejos, decidí salir con bastante tiempo de anticipación para no llegar tarde. Entré a la estación Centro Médico y me puse a ver el mapa del metro en mi celular. No entendía bien cuál línea tomar, así que me quedé parado, revisando mi ruta. Fue ahí cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero tuve la sensación de que alguien me miraba fijamente. Al levantar la vista, lo vi. Un hombre muy delgado, alto, con un traje viejo y arrugado y una sonrisa que no se movía de su rostro. No parpadeaba. Se acercó a mí y con una voz extrañamente calmada me dijo: «Parece que estás perdido. ¿Te ayudo?» Quise decir que no, pero la verdad estaba confundido y desesperado por llegar a tiempo. Además, el tipo hablaba con seguridad, como si conociera perfectamente el metro. «Voy al BTC. No sé qué línea tomar», le dije. El tipo asintió con esa sonrisa fija en su cara y señaló hacia el otro lado de la estación. «Toma la línea naranja. Yo también voy en esa dirección. Ven, te acompaño». No sé por qué, pero en ese momento me sentí aliviado. Tal vez porque no me gustaba la idea de seguir solo. Caminamos hasta la plataforma y cuando el metro llegó, entramos juntos en un vagón casi vacío. Fue en ese momento que algo empezó a sentirse raro. El metro avanzaba en silencio, pero no un silencio normal. Era un silencio pesado, incómodo, como si el vagón estuviera sellado y el sonido del exterior no pudiera entrar. No había más de 5 personas en el vagón, pero nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido metálico de las ruedas contra los rieles. El tipo seguía parado a mi lado, no se sujetaba de nada, ni siquiera cuando el tren frenaba. Solo estaba ahí, con su sonrisa intacta y los ojos fijos en mí. Saqué mi celular para ver la ubicación en Google Maps. No cargaba, no había señal. Levanté la vista y vi que el tren se estaba deteniendo en una estación, pero algo no cuadraba. No tenía nombre. El letrero estaba apagado y las luces de la estación parpadeaban. Nadie bajó, nadie subió. La puerta se abrió y el hombre me miró. «Aquí es», dijo. Me quedé helado. «¿Aquí? No. Yo voy al BTC». El tipo asintió, como si no le importara lo que le estaba diciendo. «Este es tu destino». Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Algo dentro de mí gritaba que no bajara, que me quedara dentro del tren. Pero al mismo tiempo sentí que algo me jalaba hacia afuera. No sé cómo describirlo, pero era como si una fuerza invisible estuviera empujándome para que saliera del vagón. Miré al tipo y su sonrisa se hizo más grande, y en ese momento las luces del vagón se apagaron por completo. Solo escuché un susurro: «Ya no puedes volver». La oscuridad solo duró unos segundos, pero sentí que fueron horas. Cuando las luces parpadearon de nuevo, el hombre ya no estaba. Me encontré solo en la estación. El metro ya se había ido. Miré alrededor y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La estación estaba completamente abandonada. Las paredes tenían grietas enormes, los anuncios estaban desgarrados y lo peor, todo olía a humedad y a algo podrido. No había ruido, nada. No se escuchaba ni el eco de mis propios pasos. Caminé unos metros y miré el letrero de la estación. No tenía nombre. Mi respiración se aceleró. No tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Di media vuelta y me acerqué al borde del andén. Los rieles estaban oxidados y llenos de polvo. Ahí no pasaba un tren desde hacía años. De repente, escuché algo, un susurro. Me giré de golpe y vi sombras moviéndose en la oscuridad. No podía distinguir sus rostros, pero sentí que me miraban. No sé cómo, pero supe que no debía quedarme ahí.
Corrí hacia la salida. Los pasillos eran interminables, todos iguales. Era como si nunca avanzara. Y entonces lo vi. Había un reflejo en el vidrio de una puerta. Al principio pensé que era yo, pero el reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. El corazón casi se me sale del pecho cuando esa cosa sonrió. Era él, el hombre del traje, pero ahora con ojos negros y una sonrisa tan grande que parecía que su rostro se iba a romper. Grité y empecé a correr en la dirección contraria sin importarme hacia dónde. Y en ese momento, una voz estridente sonó en toda la estación. Próxima parada, la eternidad. No sé cómo seguía en pie. Mis piernas apenas respondían. El aire me faltaba y el miedo me estaba consumiendo. Escuché un sonido. Algo venía de los túneles. Me giré y vi luces acercándose entre la oscuridad. Era un tren, pero no uno normal. Era un tren antiguo, cubierto de polvo, con ventanas rotas y vagones oxidados. No podía ser real. El traqueteo de las ruedas retumbaba en mis oídos. El tren se detuvo justo frente a mí, y por primera vez en toda mi vida sentí un terror absoluto. Las puertas se abrieron lentamente, rechinando como si no lo hubieran hecho en años. Y ahí estaban, los pasajeros. Pero no eran personas normales. Sus rostros estaban deformados, sus ojos eran solo cuencas vacías, y sus bocas murmuraban algo inentendible. Todos me miraban. Todos querían que subiera. No podía moverme. Algo invisible me jalaba hacia dentro del tren. No sé cómo, pero reuní toda la fuerza que me quedaba y grité: ¡No! Me giré y corrí con todas mis fuerzas. Escuché gritos detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Corrí por lo que parecieron horas, hasta que vi una luz al final del pasillo. Y entonces una voz me sacó de mi trance. «Oye, ¿qué haces aquí? Está prohibido entrar». Era un guardia de seguridad. Me alumbraba con su linterna y me miraba con cara de preocupación. Yo estaba temblando, sin aliento y con lágrimas en los ojos. Le grité que me ayudara. Corrí hacia él y cuando volteé, la estación estaba normal. Los rieles, las paredes, la luz, todo parecía como cualquier estación común. Pero algo no tenía sentido. El guardia me miró con extrañeza y dijo algo que hasta el día de hoy me persigue. ¿Por qué estabas parado solo frente a las vías? ¿Solo?, pregunté sin entender. Sí. Desde que te vi, estabas completamente solo. No respondí. No tenía palabras. Sentía aún la presencia del hombre del traje. Sentía sus ojos sobre mí. Salí de ahí lo más rápido que pude. Nunca volví a tomar el metro solo de noche. Después, al contarles a mis amigos en la universidad, descubrí que esa estación sí existe, pero lleva cerrada más de 30 años. Y que muchos han visto a un hombre con traje sonriendo en la línea naranja del metro de la Ciudad de México. Solo puedo decir algo. Si un desconocido te ofrece ayuda en el metro, no confíes en él. No soy de usar el metro, la verdad. Siempre he tenido carro y me muevo en él para todos lados. Más en ese entonces, porque mi bebé tenía apenas 6 meses y prefería evitar la incomodidad de viajar en transporte público con ella en brazos. Pero ese día no tuve opción. Era tarde, casi de noche, y mi carro simplemente no quiso encender. Lo intenté una y otra vez, pero nada. No había nadie disponible para llevarnos y el tiempo apretaba. Teníamos una cita con el pediatra y si pedía un taxi o un Uber, con el tráfico no llegaríamos a tiempo. La única opción rápida era tomar el metro. Llegamos bien a la consulta y todo salió normal, pero el problema fue la vuelta. Ya eran como las 8 de la noche y la idea de pedir un taxi a esa hora me daba miedo, más aún con mi bebé en brazos. Así que decidí regresar en metro.
Bajé a la estación Hidalgo, sentí un escalofrío, pero no le di importancia. Quizás solo era el cansancio. Esperé el tren. Mi bebé estaba tranquila, sin hacer ningún ruido. El metro llegó y, como era de esperarse a esa hora, venía bastante lleno. Entré y busqué un asiento. Al fondo del vagón vi a un tipo joven, con el cabello largo y algo despeinado, vistiendo una chaqueta negra con parches de bandas de rock. Estaba acostado en 2 asientos como si le valiera todo. Me acerqué y le hablé. Oye, ¿puedes moverte? Vengo con mi bebé y necesito sentarme. Nada, ni una respuesta, ni un movimiento. Un señor que iba detrás de mí también notó la situación y, con más confianza, lo empujó un poco con la mano. Joven, muévase, le dijo con un tono más firme. Pero el tipo seguía sin reaccionar. Yo hice cara de molestia, el señor también. Él terminó cediéndome su propio asiento y se quedó de pie. Agradecí y me senté con mi bebé, pero en cuanto lo hice, ella comenzó a llorar. No era un llanto normal, era como si algo la estuviera asustando. La intenté calmar, la mecía, le susurraba, pero no había forma de tranquilizarla. Era raro, porque mi bebé solo lloraba cuando tenía hambre o le dolía algo. Y entonces me di cuenta. Desde el momento en que hablé con el tipo para que se moviera, mi bebé no dejó de llorar. Cuando llegamos a la estación Chabacano, me levanté para bajarme. El joven seguía acostado en la misma posición, sin haber movido ni un solo músculo. Apenas puse un pie en el andén, mi bebé dejó de llorar, como si de repente todo estuviera bien. Suspiré aliviada y caminé hacia la salida, aún sintiéndome incómoda, pero sin saber exactamente por qué. Y entonces lo vi, justo frente a mí, bloqueándome el paso. Era el mismo joven del vagón. Mi cuerpo se congeló. No podía ser. Seguía con su chaqueta negra, el cabello despeinado y la misma cara de antes, pero ahora se veía diferente. Sus ojos estaban hundidos, tenía el rostro pálido y una expresión de angustia. Abría la boca, pero no salía ningún sonido. Pero yo podía leer claramente sus labios. Ayúdame. No paraba de repetirlo con desesperación. Mi corazón empezó a latir como loco. No podía moverme, no podía ni respirar. Yo lo había visto. Estaba en el vagón. No se había movido y ahora estaba aquí. El miedo me recorrió el cuerpo. Me di la vuelta y corrí sin pensarlo. Corrí hasta donde estaba una guardia de seguridad. Apenas pude hablar de lo alterada que estaba, pero le solté todo de golpe. Hay un joven en el tren que necesita ayuda. Se quedó en el vagón y está pidiendo ayuda. La guardia me miró con extrañeza, pero agarró su radio. ¿En qué vagón? En el antepenúltimo. Ella avisó a la siguiente estación para que lo revisaran. Yo me quedé ahí. No podía irme sin saber qué estaba pasando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Fueron los minutos más largos de mi vida. Y entonces la respuesta llegó por el radio. Una voz del otro lado dijo unas palabras que me dejaron sin aliento. El joven está, pero no tiene signos vitales. Mis piernas temblaron. Mi bebé comenzó a moverse inquieta en mis brazos, como si sintiera lo que estaba pasando. La guardia preguntó cuánto tiempo llevaba así. El otro guardia respondió con algo que nunca olvidaré. No sabemos. Parece que murió hace rato, pero está en la misma posición en la que lo encontraron. Yo no podía más. Las lágrimas me caían solas. Ese joven me había pedido ayuda y él ya estaba muerto. No recuerdo exactamente cómo salí de la estación. Solo sé que mis piernas se movieron por inercia mientras mi mente intentaba entender lo que acababa de pasar. Mi bebé se había quedado dormida en mis brazos, como si la pesadilla hubiera terminado para ella. Pero para mí, no. Salí de la estación Chabacano con la sensación de que algo me seguía, de que si volteaba, lo volvería a ver. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto con mi hija. Me senté en la cama, sin saber qué hacer.
¿Cómo era posible que lo hubiera visto ahí si él ya estaba muerto en el vagón? Mis manos seguían temblando cuando agarré el celular y busqué noticias. Nada, ni una sola nota sobre un joven encontrado muerto en el metro. Pero yo lo escuché en la radio de la guardia. Pasaron días sin que pudiera quitarme esa imagen de la cabeza. Su cara angustiada, sus labios repitiendo sin cesar: ayúdame. Fue hasta 3 días después que me topé con la noticia. Joven de aproximadamente 25 años, encontrado sin vida en un vagón de la línea 2 del metro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El artículo decía que la causa de muerte había sido una sobredosis. Había ingerido drogas y alcohol, lo que le provocó una falla respiratoria mientras viajaba en el metro. Se había quedado dormido, pero nunca despertó. Aún así, lo vi. Me pidió ayuda. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, no solo en la estación, sino en el vagón. Reviví cada detalle de esa noche, cómo no se movió cuando le hablé, cómo el señor intentó despertarlo y no reaccionó, cómo mi bebé lloró todo el trayecto. Y entonces un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi bebé lo supo antes que yo. Mientras yo intentaba convencerme de que el joven solo dormía, mi hija sintió algo que yo no pude ver. La piel se me puso de gallina. Me levanté y caminé por la casa, sintiendo una paranoia extraña. Cada sombra me parecía más oscura de lo normal. Cada sonido más fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga. ¿Ya viste lo que dicen del joven del metro? ¿Lo conocías? No entendí a qué se refería, así que abrí el link que me mandó. Era un post en redes sociales. Alguien había comentado que el joven no estaba solo en el vagón. Decían que algunos pasajeros aseguraban haber visto una sombra detrás de él, justo antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Otros afirmaban que su cuerpo estaba demasiado frío cuando lo encontraron, como si hubiera estado muerto mucho antes de lo que dijeron los médicos. Y alguien más comentó algo que hizo que la sangre se me congelara. No es la primera vez que pasa algo así en la línea 2. Muchos dicen que hay algo en ese vagón que se lleva a los que van solos. Sentí un vacío en el estómago. Si ese joven me pidió ayuda, entonces, ¿qué fue lo que realmente se quedó en ese vagón? Desde aquella noche, nunca volví a tomar el metro. No podía. Cada vez que intentaba siquiera acercarme a una estación, sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Pero la historia del joven no me dejó en paz. Días después, una amiga que trabajaba en el metro me escribió. Ella también había escuchado cosas extrañas sobre la línea 2. Los guardias dicen que no fue una muerte normal. Me quedé helada. La cámara de seguridad del vagón grabó todo. Quieren mantenerlo en secreto, pero algo pasó ahí. ¿Qué pasó?, le pregunté con miedo. Tardó unos minutos en responder. Dijeron que el joven entró solo al vagón, nadie se sentó a su lado, nadie le habló. Pero en el video, justo antes de que se quedara dormido, se ve algo. Me costó tragar saliva. Se ve una sombra detrás de él. Mis manos empezaron a sudar. Pero lo más raro es que cuando encontraron su cuerpo, la sombra seguía ahí. Mis piernas temblaron. Si él murió solo, si nadie más estaba ahí, ¿qué era lo que se quedó en el vagón con él? No supe qué responder. Cerré el chat y apagué el teléfono. Mi bebé comenzó a llorar. Fui por ella y la abracé fuerte. Sus pequeñas manos se aferraron a mi ropa como si sintiera mi miedo. Y entonces escuché algo en mi oído. Un susurro, leve, casi imperceptible. Ayúdame. Se me paralizó el corazón. Giré la cabeza, aterrada, pero no había nadie. Solo la oscuridad de mi habitación y el reflejo de mi propio rostro en el espejo pálido, con los ojos bien abiertos, porque
Por un instante, creí ver otra silueta detrás de mí. Esa noche estaba más cansado de lo normal. Había sido un turno pesado en el restaurante donde trabajo y apenas terminé, salí casi corriendo para alcanzar el último tren del metro. Vivo en Indios Verdes, así que me toca tomar la línea 3 desde el centro. No es la primera vez que tomo el metro a esas horas, pero siempre hay algo extraño en el tramo entre Hospital General y Deportivo 18 de Marzo. El ambiente cambia, el aire se siente más pesado y a veces las luces del vagón parpadean. No sé, hay algo en esos túneles que me pone nervioso. Cuando entré al vagón casi no había gente, solo un señor de traje dormitando, una señora mayor que miraba su celular y un chavo con audífonos. Me senté cerca de la puerta esperando que el tren arrancara cuando la vi entrar. Era una mujer delgada, pálida, con el cabello desordenado y ropa muy desgastada. En sus brazos llevaba un bebé envuelto en una manta oscura. Se veía rara, pero lo que más me impactó fue el olor. Desde el momento en que subió, el vagón se llenó de un hedor horrible. No era el típico olor de alguien que lleva días sin bañarse, como los indigentes que a veces se quedan en el metro. No, esto era algo peor. Era un olor a podrido, a carne descompuesta, algo que me revolvió el estómago de inmediato. Todos los que estábamos ahí reaccionamos igual. La señora se tapó la nariz con el suéter, el chavo volteó con cara de asco y el señor de traje se despertó frotándose los ojos. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. La mujer no hablaba, solo se quedó ahí parada, agarrándose del tubo con una mano y sosteniendo al bebé con la otra. Pero había algo mal en ella. Nos miraba uno por uno, con los ojos hundidos y una expresión vacía, como si estuviera viendo a través de nosotros. Entonces, la señora mayor se movió de su asiento y por alguna razón, la mujer decidió sentarse justo ahí. La señora apenas volteó a verla y soltó un grito desgarrador. Se levantó de golpe, tropezando con sus propias piernas, alejándose lo más rápido que pudo. Su cara estaba desfigurada por el miedo. ¡Ese niño está muerto!, gritó la señora con la voz temblorosa. El vagón entero se quedó en silencio. El chavo se quitó los audífonos. El señor de traje se levantó con el ceño fruncido y yo sentí un escalofrío subirme por la espalda. El señor se acercó lentamente a la mujer. Ella no reaccionó, no hizo ningún intento por cubrir al bebé. Simplemente dejó que lo vieran. El hombre bajó la mirada y, en cuanto lo vio, dio un paso atrás, pálido como un fantasma. «Dios mío», murmuró. El chavo sacó el celular y marcó a la policía de inmediato. Yo solo podía mirar, paralizado. Y entonces, cuando el tren ya iba por el túnel, la mujer hizo algo que nadie esperaba. Antes de que la policía pudiera contestar la llamada del chavo, la mujer se levantó de su asiento de golpe, pero no se veía normal. Su cuerpo se movía de una forma extraña, como si estuviera rígida, como si cada movimiento le costara trabajo. Sus huesos crujieron, como si llevara mucho tiempo sin moverse. De pronto, soltó al bebé. Lo dejó caer en el asiento como si fuera un objeto cualquiera. La manta que lo cubría resbaló un poco y aunque nadie quiso verlo bien, todos entendimos que ese niño llevaba muerto varios días. El hedor se hizo aún más fuerte. El chavo se quedó con el teléfono en la mano, sin decir nada. El señor de traje retrocedió temblando. La señora mayor se quedó contra la pared del vagón, murmurando algo en voz baja, como una oración. Yo no podía moverme, y entonces pasó lo peor. La mujer caminó hasta la puerta trasera del vagón y puso sus manos sobre las barras de metal. «Señora, no haga eso», gritó el señor de traje, pero era inútil.
Con una fuerza imposible, abrió las puertas del vagón. El viento entró con violencia y la oscuridad del túnel parecía tragarse todo. El tren iba a toda velocidad y esa mujer solo nos miró una última vez y saltó a las vías. El chavo soltó el teléfono. La alarma del metro se activó, llenando el vagón con un sonido ensordecedor. El tren empezó a frenar poco a poco. Yo no podía respirar. Acabábamos de ver cómo alguien se quitaba la vida delante de nosotros. Pero más que eso, acabábamos de ver algo que no tenía sentido. El metro llegó a la estación Deportivo 18 de marzo, donde ya había policías esperando. Nos hicieron salir a todos, pero nos separaron del resto de los pasajeros. Éramos testigos y, peor aún, éramos sospechosos. Un grupo de oficiales entró al túnel con linternas y un perro policía. Revisaron cada rincón, cada vía, cada espacio. No podía haber sobrevivido, era imposible, pero después de casi una hora de búsqueda, salieron con la cara completamente confundida. No encontraron nada, ni un solo rastro de la mujer. El comandante se nos quedó viendo y nos preguntó serio: ¿están seguros de lo que vieron? El chavo asintió. La señora empezó a llorar. El señor de traje apretó los labios. Yo solo cerré los ojos y asentí con la cabeza. Nos llevaron a la estación de policía para tomar nuestras declaraciones. Nos trataron como si fuéramos sospechosos. El ambiente en la sala de interrogatorios era pesado. Los oficiales no dejaban de hacer preguntas, repitiendo una y otra vez lo mismo. ¿Cómo desapareció la mujer? ¿Están seguros de que saltó? ¿Están seguros de que era una mujer real? Las preguntas parecían absurdas. Todos la vimos. Todos vimos lo que hizo. Pero lo peor no era eso. El comandante entró a la sala con un gesto serio. Tenía un folder en la mano. Revisamos las cámaras del metro, dijo, mirándonos a todos. Y hay algo que no cuadra. Nos miramos entre nosotros. Nadie se atrevió a preguntar, pero él continuó. Las cámaras la captaron entrando al vagón con el bebé. Eso es claro, pero en ningún momento se le ve salir. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Debe estar en el túnel, soltó el chavo nervioso. Saltó frente a nosotros. El comandante negó con la cabeza. Buscamos por toda la vía. No hay rastros de ella. Es como si nunca hubiera estado ahí. Yo sentí que el aire se me escapaba. Miré a la señora mayor que temblaba con las manos juntas. El señor de traje estaba pálido. El chavo revisó su teléfono con desesperación. Yo grabé todo, murmuró, desbloqueando la pantalla. Tiene que estar aquí. Abrió la galería, buscó el video, y cuando lo puso, no había nada, solo estática, ruido blanco, un par de sombras moviéndose y una voz distorsionada murmurando algo ininteligible. El chavo soltó el celular y se apartó como si lo hubiera tocado algo venenoso. El comandante frunció el ceño. «Pueden irse», dijo después de un largo silencio. «Pero si recuerdan algo más, avísennos». Salí de ahí sintiéndome enfermo. Nada tenía sentido. Desde esa noche, nunca más volví a tomar el metro en la madrugada. Prefiero caminar, pagar un taxi, lo que sea, pero no volver a ese vagón, a esa línea, a ese túnel. Porque hay algo en ese lugar que no debería existir. Y lo peor de todo es que a veces, cuando paso por una estación de la línea 3, juro que entre la multitud veo a esa mujer con su bebé en brazos, mirándome desde la sombra. Pero cuando parpadeo, ya no está.